Hola, ¿qué tal están? Les saluda Jesús Ángel Benito desde Forex Índices. Como cada fin de semana, hoy es viernes 13 de junio de 2014. A continuación voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas y también en algunos secundarios para la semana que viene del 16 al 20 de junio del presente año 2013. En estos momentos son las 17 horas y 59 minutos del horario internacional de hoy viernes 13 de junio y vamos a comenzar este análisis con el objetivo de realizar una lectura de mercado, como siempre, saber qué es lo que está sucediendo en el mercado y colocarle unos niveles de soporte y de resistencia para que ustedes puedan tener una orientación de por dónde pueden circular las cotizaciones de los principales pares de divisas en la semana que viene. Como siempre, en primer lugar, les invito a que se hagan seguidores de Forex Índices a través de nuestra web, de nuestro blog, de las redes sociales, de las más conocidas, Facebook, Twitter, también a través de Google. En fin, si quieren ponerse en contacto con nosotros para pedir información sobre nuestros planes de negocio, planes de enseñanza personalizados o gestiones de capital, aquí tienen las vías de contacto a través de nuestros teléfonos, Skype, correo electrónico, redes sociales o formulario de contacto de nuestra página. Les atenderemos, como siempre, con mucha amabilidad y, sobre todo, con muchísima profesionalidad. Bueno, en primer lugar, y como cada fin de semana, un repasito rápido, sin pararnos mucho, a analizar lo que ha sucedido en los principales índices bursátiles, pero sí que le vamos a dar un repasito al DAX, al IBEX 35 y al Dow americano. Comenzamos con el DAX Xetra alemán, antes de meternos con los principales pares de divisas. Le damos el repasito, la cotización del DAX alemán ha retrocedido en la semana que estamos a punto de terminar. Desde su punto de apertura semanal, la cotización del DAX arrancó en los 1011 puntos, en estos momentos retrocede un 1,18%, retrocesos tirando de moderados a abultados en términos intrasemanales. Desde su punto de partida anual, recordemos, en los 9.617, la cotización del DAX circula en terreno positivo, con un 2,89% en estos momentos de avances mínimos en términos intraanuales, y desde el día 1 de junio que abrió el mercado, como vemos, mantiene también unos ligeros retrocesos en estos momentos de un 0,82%, retrocesos para términos intramensuales también mínimos. Recordemos que la cotización del DAX ha investigado, ha probado la barrera psicológica de los 10.000 puntos, incluso ha realizado unos máximos históricos por encima de la misma en los 10.040 puntos, exactamente ha marcado un registro en los 10.045 puntos como máximo histórico, y desde ahí, como vemos, esta semana lo único que ha hecho la cotización del índice alemán ha sido retroceder. Le echamos un vistazo también a la cotización del IBEX español, máximos desde el año 2011 en la zona de los 11.200 puntos. Esta semana va a terminar, como podemos ver en la imagen, va a terminar con unos retrocesos mínimos del entorno del 0,35%, unos retrocesos mínimos después de marcar estos máximos de los últimos 3 años y medio en los 11.200 puntos. Va a cerrar en torno, un poquito por encima de los 11.000 puntos, exactamente los 11.078 puntos marcan los futuros del IBEX 35 en estos momentos. Por la parte de arriba, la semana que viene, en caso de que inicie movimientos alcistas, se encontrará con una congestión en una resistencia 11.479, y por la parte de abajo el soporte más importante se lo va a encontrar en los 10.860 en caso de que inicie movimientos abultados el índice español la semana que viene. Le medimos también un poquito la salud al Dow americano. Se ha atrevido incluso con la barrera psicológica de los 17.000 puntos. Las órdenes vendedoras colocadas un poquito por debajo le han hecho daño a la cotización.
del índice estadounidense y cierra la semana con unos retrocesos abultados del entorno del 1,5% sobre los 16.750 puntos cotiza en estos momentos. Por la parte de arriba la semana que viene tendremos la barrera de los 17.000 puntos como principal resistencia y por la parte de abajo bastante alejada en los 16.368 será la principal barrera de resistencia. Evidentemente, entre estas barreras de soporte y de resistencia irán implementadas con los niveles de intradía para la negociación de cortito plazo, para la negociación intradiaria. Bueno, le hacemos el apunte a los principales índices, sentimiento negativo, como vemos en los tres índices bursátiles, aunque el sentimiento negativo ha sido dispar, mínimo en el IBEX 35, moderado en el DAX ETRA alemán y abultado en el Dow americano. Nos trasladamos ya a los principales índices bursátiles. Por orden de aparición, los principales y el análisis de los principales índices bursátiles será el siguiente, como siempre, euro-dólar en primer lugar, después dólar-yen, seguido del dólar franco suizo, libra-dólar, AUD-USD y euro-yen. El colocar los principales pares de divisas con esta secuencia no es ni más ni menos que por si a ustedes no les interesa ver todos los análisis, pues pueden pasar para adelante o para detrás el análisis de formato de vídeo y así pueden ver única y exclusivamente los análisis que a ustedes le interesen. Después de analizar los principales pares de divisas, detallaremos los cruces secundarios. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del euro-dólar. Una semana negativa para la cotización del par, aunque al final tampoco han sido demasiados los retrocesos que ha tenido la cotización del par más operado en el mercado de divisas. Le medimos la salud en primer momento. Desde su punto de apertura semanal, la cotización arrancó, como vemos, en el nivel, el domingo por la noche, día 8 de junio, en el nivel del 1,3645, inmediatamente inició movimiento alcista para probar la congestión de mediano del 1,3675, congestión que se portó de forma impecable el día 6 de junio, viernes de la semana pasada, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia, no dejó pasar a la cotización ni siquiera un puntito. Como vemos en la salida de esta semana, intentó llegar para probar, pero las órdenes vendedoras se colocaron ya a 5 puntitos por debajo de la congestión de la resistencia. Ya los inversores lo tenían muy claro, no estaban ni siquiera por probar la congestión de mediano largo, denotando la debilidad de la salida semanal. Desde ahí, como vemos, nos quebró a la baja la congestión de muy largo del 1,3606 en la sesión americana del lunes día 9, realizando una confirmación perfecta en la salida asiática del martes día 10 y desde ahí lo único que ha hecho la cotización del euro dólar es retroceder. Como vemos, marcando un mínimo intrasemanal en el 1,3512 en la jornada del viernes día 12 de junio. En estos momentos los cierres los está marcando en el 1,3535. Quedan prácticamente 3 horas de negociación. Como siempre le anunciamos, como siempre le decimos, si en estas 3 horas de negociación sufre algún movimiento brusco la cotización del par, de este o de cualquier otro que vayamos a analizar a continuación, pues deben de tenerlo en cuenta para el análisis final. Le medimos la salud para ver cuánto retrocede desde el punto de apertura semanal 1,3645, va a acabar con unos retrocesos de un 0,80%, retrocesos moderados, nada de abultados, para los términos intrasemanales. Desde el punto de partida anual sigue en presión bajista desde el 1,3750 que arrancó el 1 de enero de este año 2014 y nos marca unos registros de retroceso de un 1,58%, retrocesos mínimos prácticamente insignificantes hablando en términos intraanuales. Y desde el día 1 de junio, que la cotización arrancó en el nivel del 1,3637, marca unos retrocesos de un 0,76%, también retrocesos mínimos en términos intramensuales. Bueno, nos trasladamos a temporalidad trimestral mientras comentamos algún aspecto fundamental de la cotización de este par. Hemos conocido esta semana el informe mensual del Banco Central Europeo. Se desprende que el Banco Central Europeo estaría
de nuevo dispuesto a actuar para incentivar la economía de la zona euro con nuevas medidas. El riesgo de inflación sigue latente y el objetivo del Banco Central Europeo es reducir ese riesgo de deflación, es decir, de baja inflación que tenemos en la zona euro. De ahí se desprende de ese informe del Banco Central Europeo que, aparte de las medidas ya tomadas la semana pasada, con esa rebaja de tipos de interés del 0,25 al 0,15% y de la implementación de activos de 400.000 millones de euros, estaría dispuesto incluso a tomar medidas no convencionales desde el Banco Central Europeo. Esto ha sido tomado de una forma negativa para el euro, que ha retrocedido frente a las principales divisas a nivel mundial. Iniciamos el recorrido, como siempre, en temporalidades amplias, en temporalidades trimestrales, para ver qué es lo que están haciendo los inversores de largo y de muy largo plazo, para después de sacar estas lecturas poder tomar decisiones en los medianos y en los cortos plazos. La secuencia es clara. Desde el año 2001, como vemos, la directriz alcista de muy largo plazo marca el ritmo, sigue marcando el ritmo desde hace 2 años, el ritmo de operaciones del eurodólar. Recordemos que tenemos el quiebre de esta directriz en el primer trimestre del año 2013, imantada totalmente sobre la directriz durante varios trimestres consecutivos, y la tenemos a tiro de bala, la tenemos muy cerquita, como hemos visto anteriormente en gráficos pequeños, y volveremos después para colocarle los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Será vital que no nos pierda esta directriz, porque si la pierde imprimiría presión bajista para la cotización del eurodólar. Por la parte de arriba, apoyos en el 1,3606. Esta congestión de muy largo plazo sería lo único que le pudiera salvar a la cotización del eurodólar en estos momentos de caídas importantes. 1,3606 la semana que viene debe de remontar y debe de apoyar en él si queremos ver a la cotización del eurodólar evolucionar al alza. Nos trasladamos a temporalidad mensual, lectura de esta temporalidad, como siempre. Lo primero que llamamos la atención es en la directriz bajista de largo, desde el año 2008 con su punto de apoyo en mayo del año 2011. Recordemos que tenemos un quiebre de esta directriz en abril del presente año 2014. Este quiebre es válido, se ha introducido de momento por debajo. Veremos a ver si tiene fuerzas para remontar. El precio de apertura anual en el 1,3750 y la directriz bajista de largo plazo serán vitales y primordiales si queremos que evolucione al alza con fuerza en este año 2014 la cotización del eurodólar. De momento, como vemos, bastante alejado, a más de 200 puntos, exactamente a 215 puntos de la situación actual. De temporalidad mensual no destacamos nada más, simplemente ver cómo se acerca a la directriz alcista de muy largo que nos viene desde el año 2001. Temporalidad semanal para ver estas lecturas. Poquito nos deja en temporalidad semanal simplemente ver que la semana pasada le salvó la directriz alcista de muy largo y esta semana nos va a cerrar muy cerquita a ella, ejerciendo ya fuerza de soporte. Será vital para la semana que viene, junto con un nivel de congestión que nos aparecerá a continuación en temporalidad en espacio de temporalidad diaria. Deben de tenerlo en cuenta. Como vemos, por la parte de arriba, el nivel de congestión del 1,3606 fue capaz de soportar durante 4 semanas consecutivas a la cotización, pero vemos cómo esta semana ya no ha sido capaz y se nos ha precipitado la cotización a la baja. Temporalidad diaria. En temporalidad diaria vemos las secuencias más detalladamente, vemos los rechazos de la congestión de mediano largo del 1,3675, como vemos el día 6 de junio, el viernes de la semana pasada, las órdenes vendedoras colocadas a 5 puntitos de la congestión en la salida de la presente semana, y desde ahí el quiebre del 1,3606, su confirmación perfecta y la presión bajista que ha mantenido en los últimos días de negociación de la presente semana. Atentos a la directriz, atentos a este muro de congestión, a este soporte importantísimo, porque, repito, será vital junto con la congestión de mediano plazo del 1,3495. Vitales estas dos barreras el domingo por la noche, día 15, cuando abra el mercado.
Nos trasladamos a la temporalidad de 4 horas, como siempre decimos, no por nada especial, sino porque las secuencias se marcan muy bien en esta temporalidad para la negociación intrasemana. Y recuerden que dentro de estos niveles de soporte y de resistencia que le vamos a trazar, irán implementados con los niveles intermedios, los niveles de cortito plazo para la negociación de intradía. Estos mapas de operaciones ustedes los pueden seguir a través de nuestra página web o nuestro blog en el análisis en formato de vídeo que realizamos y colocamos todas las mañanas a las 5:30 GMT, de la mañana 7:30 del horario europeo, y también en nuestros análisis diarios en directo a través de FX Street a las 12:30 GMT. Esos niveles para la negociación de intradía, como digo, los pueden seguir ustedes a través de nuestros análisis en nuestra página, en FX Street, también en Forex Índices, para tener una orientación y para tener esos mapas de la negociación de intradía. Bueno, vamos a colocarle las principales barreras de resistencia para la semana que viene. La primera, 1.3606, imprescindible. Mientras no vuelva por encima del 1.3606, olvídense de movimientos alcistas en la cotización del euro dólar. Primera resistencia a batir. Siguiente resistencia y principal de semana, congestión de mediano largo, 1.3675. Observemos los detalles que nos dejó la semana pasada y observemos los detalles que nos ha dejado esta semana en la salida del mercado sobre este muro de mediano largo plazo. Quebrado el 1.3675, nos vamos a una doble barrera. Precio de apertura anual y directriz bajista de largo plazo que nos viene desde máximos históricos del año 2008. 1.3750, resistencia muy importante de semana, y la última se la colocamos en un eje inclinado alcista de mediano plazo que nos pasaría la semana que viene sobre el 1.3815, como vemos a unos 300 puntos de la situación actual. Las condiciones de mercado intradiarias siguen siendo pobres en la cotización del euro dólar, con movimientos de máximos a mínimos de 40, 45 puntos, 50, es decir, unas condiciones de mercado muy pobres para la negociación de intradía que nos obligan a ajustar nuestras gestiones de operaciones, nuestras estrategias y sobre todo nuestras gestiones de capital. Vital realizar estas gestiones y estas adaptabilidades a la negociación, porque si no, no nos van a resultar efectivas las estrategias para negociar la cotización del euro dólar. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, vital 1.3495. Confluyen la directriz alcista de muy largo, que es con lo que pelean realmente los inversores, los grandes inversores de largos y muy largos plazos, y la congestión de mediano del 1.3495. Doble barrera, primer soporte que se va a encontrar la cotización el domingo por la noche cuando abra el mercado, si inicia movimientos bajistas desde estos niveles en los que cotiza actualmente. Quebrado el 1.3495, imprimiría presión bajista. Soporte delimitado por una congestión de mediano largo en el 1.3405. Siguiente soporte, congestión de mediano 1.3368. Otro soporte de la misma categoría que el anterior lo topamos en el 1.3316 y del 1.3316 imprimiría ya muchísima presión bajista hasta una congestión de largo en el 1.3265, como vemos bastante alejada ya de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba vigilando el 1.3606, vital si queremos ver el quiebre de este nivel, si queremos ver movimientos alcistas la semana que viene, debe de ser quebrado. Mientras no se ha quebrado este nivel, los movimientos bajistas continuarán. Probaremos el primer soporte, muy importante, confluyen dos barreras históricas en el 1.3495. Atentos el domingo por la noche cuando abra el mercado. Terminamos el análisis del eurodólar y nos vamos con el dólar yen. Impecable la congestión de mediano plazo de los 101.62. Como vemos, salvavidas esta semana para la cotización. De momento la aguanta a su cotización y será clave para la semana que viene. Desde el punto de apertura semanal, que la cotización arrancó en los 101.52, va a acabar con retrocesos. Le tiramos los avances porcentuales para ver con cuánto retroceso termina la cotización del dólar yen. Como siempre le decimos, las cotizaciones de los productos de renta variable se mueven nominalmente y porcentualmente.
y una herramienta como avances porcentuales es imprescindible para medirle la salud y para plantear después las estrategias eficientes y las lecturas del mercado. Un 0,48% retrocede la cotización del dólar yen esta semana que estamos a punto de terminar. Nos trasladamos a gráficos superiores, temporalidad trimestral, para ver estas secuencias desde 1985, su directriz quebrada al alza de muy largo plazo en el primer trimestre del año 2013, sigue vigente, este quiebre ni siquiera nos ha realizado, como siempre comentamos, recogidas de beneficios potentes de muy largo plazo. Se mantiene muy estable, cercanos a los máximos de los últimos años después del quiebre de esta directriz en el primer trimestre del año 2013. Es la lectura más importante que sacamos de estas temporalidades amplias. De temporalidad mensual también miramos qué es lo que nos ofrece la directriz alcista de largo plazo. Llevamos ya, como vemos, 5 meses consecutivos posicionados por debajo de la directriz, pero sin ofrecernos un movimiento definido del quiebre de esta directriz. Está muy estable en la zona de los 102 y no hay quien mueva la cotización del dólar yen de esta zona. Por la parte de arriba, el quiebre del precio de apertura anual en los 105,32 sería lo único que puede imprimir presión alcista en este año 2014 a la cotización del dólar yen. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre de los 99,76, 99,75 y medio para que imprima presión bajista. De momento estabilizada en la zona de los 102, un poquito por debajo a estas horas de negociación de hoy viernes, y será clave el domingo por la noche esa zona psicológica de los 102. Temporalidad semanal para ver la secuencia un poquito más afinada. Como vemos por la parte de arriba, cada vez que intenta quebrar al alza la congestión de mediano largo de los 103,30, se lo impide siempre, actúa como resistencia a esta congestión y es la primera barrera que debe de batir si quiere testear y si quiere probar el precio de apertura anual. Recordemos que desde el día 1 de enero no ha cotizado por encima este año 2014 de su punto de partida anual. Deben de tenerlo muy en cuenta estas cosas. Nos trasladamos a temporalidad diaria para ver qué es lo que nos deja. Bueno, la condición de rango totalmente delimitada, totalmente definida desde principios del año 2014. Por arriba, máximos en los 104 y por abajo, como vemos, mínimos en los 101. Franja de 300 puntos que debe de ser quebrada. La condición de rango sigue totalmente definida y necesitamos el quiebre de los 101,62 para que nos anuncie una posible salida del rango. También tenemos por la parte de abajo los 169 y sobre todo la barrera psicológica de los 100 yenes, yenes por dólar, que será vital. De temporalidad diaria le vamos a marcar los retrocesos que nos marca en términos, que nos muestra, en términos intraanuales desde los 105,32 en estos momentos marca unos retrocesos de un 3,19%, retrocesos que siguen siendo mínimos en términos intraanuales. Traslado a temporalidad de 4 horas y ya le colocamos las principales piezas en primer lugar de resistencia. Le medimos también la salud en términos intramensuales para ver cómo se encuentra, cómo va a acabar hoy viernes. Desde el día 1 de junio arrancó en el nivel de los 101,86 y va a acabar con unos mínimos avances de momento en estos primeros días de negociación del mes de junio de un 0,15%, prácticamente avances insignificantes para la cotización del PAC. Por la parte de arriba, la primera resistencia que se va a topar 103,30, importantísima, congestión de medianos, ya hemos visto en temporalidades superiores como cada vez que llega este año 2014 a ella repele a la cotización. Viene acompañado además por una directriz bajista de mediano plazo. Atentos a esta doble barrera en los 103,30 porque va a ser la primera y la principal resistencia de semana. Siguiente resistencia, un nivel de corto en los 103,91. Quebrado los 103,91 le abriría la puerta para ir en busca de una congestión de mediano en los 104,53. Quebrado los 104,52 y medio, 104,53 ya imprimiría muchísima presión alcista para ir de visita al precio de apertura anual en los 105,32. A más de 300 puntos de la situación actual, poco factible, pero bueno, en los mercados nunca se sabe y por si acaso le colocamos estas barreras. Por la parte de abajo, imprescindible,
debe de quebrar el muro salvador de esta semana, los 101,62, esta congestión de mediano que siempre es importante. El quiebre de los 101,62 en los primeros compases de semana imprimiría presión bajista. Recorrido amplio hasta una congestión de la misma categoría, 100,68. El quiebre de este soporte nos llevaría directamente a una congestión de largo en los 99,75, último soporte y principal de semana. Esta semana también hemos tenido reunión del BOC sin cambios ya desde hace años, en el 0,10%, sigue dejando su tasa de interés. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando muy de cerca los 101,62 porque puede ser la clave de la semana que viene. Dólar franco suizo. Como vemos, instalado en su congestión de mediano largo de los 0,8998. Como vemos, pieza clave para seguir la evolución del par. Cuidado porque un cierre semanal, hoy viernes 13 de junio, por encima de esta congestión de mediano largo, le puede dar apoyos la semana que viene para imprimirle presión alcista a la cotización. Atentos a esta lectura y atentos a su correlación inversa con el euro dólar, porque nos podemos ayudar y podemos acompañar tanto un par como el otro con esta correlación inversa histórica que guardan estos cruces. 0,8998, vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le tiramos los avances porcentuales para ver desde el precio de apertura anual 0,8927 consigue unos avances mínimos de un 0,88%, de mínimos insignificantes. Desde el día 1 de enero que arrancó su cotización en el nivel de los 0,8950, 0,8951, avanza un 0,62%. Y la semana, desde el día 8 de junio, el domingo por la noche, arrancó en los 0,8935, la va a acabar con un 0,77% de avances. En definitiva, en términos anuales, en términos semanales y mensuales, sentido positivo para la cotización del dólar franco suizo, aunque de momento de una forma mínima o insignificante. Lectura de mercado de temporalidades trimestrales. Sigue mandando sobre la cotización la directriz bajista de muy largo plazo desde 1985. Incapaz ni siquiera la cotización del par de testearla. Se nos genera, como vemos, en el tercer trimestre del año 2001 y ni siquiera ha tenido fuerzas para testearla. Como llamamos siempre la atención, este cruce, esta doble barrera es vital para negociaciones de muy largo plazo. La congestión de los 0,9680 y la directriz serán vitales. No las pierdan de vista por si tuviera movimientos abultados en las próximas jornadas, próximas semanas, porque será vital. Recuerden que lleva muchísimos trimestres consecutivos golpeando la congestión y no consigue evolucionar cada vez que la prueba no consigue evolucionar en ninguna ocasión por encima de ella. Espacio temporal mensual, poquitos detalles, simplemente que merodea su precio de apertura anual mes tras mes desde que arrancó el 1 de enero del año 2014, del presente año. Es lo único que hace, merodear, lo tiene como eje central de largo plazo el precio de apertura anual y no nos da ninguna orientación. Momentáneamente colocada la cotización por encima del mismo, por encima de los 0,8927. Es la única pista que nos ofrece la cotización del dólar franco suizo en espacio mensual. Temporalidad semanal, poquito, simplemente ver cómo ha golpeado durante varias semanas consecutivas la congestión de mediano largo de los 0,8998. Evidentemente contamos con el valor psicológico 0,9000, que está a 2 puntitos, doble barrera que será vital. El hecho de que cerrara el día de hoy por encima de esta barrera nos podría indicar para la salida el domingo por la noche, pero será vital los 0,8998. Si encuentra apoyos firmes, nos iríamos al alza. Por el contrario, un rechazo en firme, retrocederíamos hacia el precio de apertura anual en los 0,8927. De temporalidad semanal, ningún detalle más. Temporalidad diaria, comprimimos el gráfico para ver una directriz de mediano plazo que nos arranca el día 22 de mayo del año 2013. Cuidado con esta directriz porque no la tenemos tan alejada, la tenemos
en estos momentos a unos 120 puntos de la cotización actual, perfectamente alcanzable la semana que viene. Lo veremos a continuación en espacio temporal de 4 horas cuando le coloquemos las principales barreras. Como vemos, la cotización se ha pasado toda la semana imantada, capturada totalmente por la congestión de mediano largo, donde se va a quedar a dormir todo el fin de semana en los 0,8998. Por la parte de abajo vemos los apoyos perfectos en su precio de apertura anual de los 0,8927. Temporalidad de 4 horas. En primer lugar, y como siempre, le marcamos las principales resistencias de semana que, como siempre, vendrán implementadas con los niveles intradiarios para la negociación de cortito plazo. El domingo por la noche, Vital 0,8998. Si apoya, nos vamos al alza, en busca de una congestión de mediano plazo que tiene el par en los 0,9075,5. Atentos, va a ser la primera resistencia. La siguiente resistencia viene en una doble barrera. Directriz bajista de mediano que nos viene desde hace un año y congestión de mediano largo. 0,9149. Recuerden, precio de apertura anual del año 2013, recordado siempre por los inversores, de ahí que le coloquemos esta barrera como principal resistencia de semana, 0,9149. Y quebrada al alza, nos vamos en busca de una congestión de mediano en los 0,9253. Por la parte de abajo, debe de perder los 0,8998. Si pierde y la cotización es rechazada en los primeros compases de semana a la baja, nos vamos directamente al principal soporte de semana, precio de apertura anual 0,8927. Siguiente soporte delimitado por una congestión de mediano plazo, 0,8891. Otro de la misma categoría lo topamos en los 0,8817 y el último también congestión de mediano en los 0,8757, a 250 puntos prácticamente de la situación actual. El domingo por la noche, 0,8998 tiene la clave de la salida semanal para la negociación de este par. Continuamos con el libra dólar. Bueno, de nuevo en la congestión de mediano, barrera psicológica del 1,70, impecable, como ya saben, el pasado día 6 de mayo ejerciendo muchísima fuerza de resistencia y rechazando a la cotización hacia la congestión de largo del 1,6709, impecable el día 28 y el día 29 de mayo, impecable también el día 4 de junio y desde ahí movimiento alcista chocando con la congestión de mediano del 1,6842 con su rebote correspondiente y vemos cómo en la sesión del jueves día 12 de junio nos la ha quebrado al alza con muchísima fuerza y se nos ha instalado ya cercana a la congestión de mediano y a la barrera psicológica del 1,6998. Congestión de mediano, barrera psicológica 1,7000. Va a ser clave primordial, pero no solamente para negociaciones de mediano plazo, sino también para negociaciones de largo plazo, puesto que esta barrera no es capaz de cotizar por encima de ella desde finales del año 2009. Desde hace 4 años y medio no cotiza por encima de esta barrera, de ahí que ejerza tanta fuerza de resistencia. Vamos a tirarle los avances porcentuales en la cotización del libra dólar desde su precio de apertura semanal. La cotización arrancó en el nivel del 1,6808, va a acabar con unos avances de, en estos momentos, un 0,96%, casi un 1%, unos avances más bien abultados en términos intrasemanales. Estos avances y, sobre todo, el avance potente que tuvo desde el 1,6248, que se nos posicionó por encima del 1,69 exactamente hasta la zona del 1,6960. Al finalizar la sesión americana del jueves día 12 fueron provocados por unos comentarios de Mark Carney, gobernador del Banco Central inglés, quien dijo que una subida de tasa de interés por parte del BOE está más cercana de lo que los inversores se piensan. Aviso para navegantes que los inversores inmediatamente lo recogieron, revalorizando fuertemente a la cotización del libra dólar y, por supuesto, a todos los cruces con la libra esterlina. Desde su punto de partida anual, la cotización del par desde el 1,6568 consigue avances de un 2,44%, avances mínimos todavía, pero bueno, ya va despegando al alza. Desde el día 1 de junio también consigue avances desde el 1,6766,
unos avances moderados ya de un 1,20% en términos intramensuales. Traslado a temporalidades superiores, temporalidad trimestral, lectura importantísima. Cuidado porque la tenemos muy cerquita ya esta barrera de congestión histórica en el 1,7139. Atentos, respetada históricamente siempre por la cotización del par. La tenemos muy cerquita, como vemos, a unos 160 puntos, perfectamente alcanzable en las próximas jornadas en caso de que inicie movimientos alcistas y mantenga presión alcista en las próximas jornadas. Es el único detalle que mostramos de temporalidad trimestral. Temporalidad mensual. El más importante, el detalle más importante es el avance, el quiebre de la congestión de largo del 1,6709, testeado desde el año 2009 sin fuerzas para quebrarlo al alza, quebrado en febrero del año 2014 del presente año, encontrando apoyos durante 4 meses consecutivos y, como vemos, despega al alza. Atentos, 171,39 por la parte de arriba, 1,7139 por la parte de arriba, 1,6709 por la parte de abajo, son las dos principales barreras que tenemos para el libra dólar en cuanto a largos plazos y muy largos plazos. Temporalidad semanal, secuencia clara, clarísima, nítida, la que nos ha ofrecido sobre el 1,6709. Apoyos perfectos en las dos últimas semanas. Como vemos, esta semana le dio un amago para llegar, pero las órdenes compradoras ya se colocaron por encima, denotando la fortaleza de la cotización del libra dólar, como vemos, amenazando máximos de los últimos 4 años y medio. Temporalidad diaria. Temporalidad diaria, ningún detalle a destacar, simplemente la congestión de mediano de el 1,6998, barrera psicológica del 1,70, que como veremos a continuación en temporalidad de 4 horas, cuando le coloquemos las principales fuerzas de resistencia y de soporte, será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Principales resistencias de semana. Por la parte de arriba, 1,6998. El quiebre de este nivel, cuidado con él, porque imprimiría muchísima presión alcista. Recorrido amplio hasta la congestión de muy largo plazo, 1,7139, principal resistencia de semana. Quebrado el 1,7139, nos iríamos a un nivel de corto en el 1,7271, a 300 puntos de la situación actual. Última pieza de resistencia. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, atentos a este nivel de corto, 1,6934 y medio, 1,6935. Primera pieza de soporte importante. Desde ahí nos vamos al principal soporte de semana. Congestión de mediano, 1,6842, que viene acompañado por la directriz alcista de mediano plazo convertido en eje central inclinado alcista. Cuidado, repito, 1,6842. Principal soporte de semana y desde ahí nos vamos a la congestión de largo en el 1,6707. Último soporte que le colocamos para la semana que viene. Recuerden, salvavidas de la cotización en los últimos tiempos. Esta congestión de largo plazo. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, vital, primordial, 1,6998. Por la parte de abajo, primordial, 1,6934 y medio, 1,6935. Entre estas dos barreras estará la clave para el libra dólar la semana que viene. Continuamos con el AUD-USD. La lectura que nos deja la cotización de este par también es muy clarita desde que arrancó el domingo por la noche, el día 8 de junio, sobre la congestión de largo de los 0,9325. Recordemos los apoyos de la pasada semana, impecables, congestión que siempre ejerce fuerza sobre la cotización, bien de resistencia o bien de soporte. Estos apoyos, desde un punto de vista técnico, han impulsado a la cotización al alza. Por la parte de arriba, freno total en los 0,9430. Congestión de mediano largo, le ha hecho daño de momento, pero se ha quedado muy cerquita. Ha tenido una corrección, una recogida de beneficios de cortito plazo totalmente normal y la tenemos a tiro de bala. Será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado para seguir la evolución de este curso.
Traslado a temporalidad trimestral, le medimos la salud, el detalle más importante, como siempre, 3 meses consecutivos, 0,8888 con gestión de muy largo plazo. 3 trimestres consecutivos, prácticamente 9 meses de operaciones, golpeando el muro, incapaz de quebrarlo a la baja en términos amplios, en términos de muy largos plazos y desde ahí impulso alcista. Es el detalle a tener en cuenta en temporalidad trimestral. De temporalidad mensual, la congestión de largo de los 0,9325. Como vemos, el mes de marzo, mes de abril, mes de mayo golpeándola sin conseguir evolucionar por encima de la misma. En estos momentos, en el mes de junio, vemos que cotiza por encima. Será clave un cierre mensual. Si cierra el mes de junio por encima de esta congestión, ya sería un detalle importante para atacar en próximas semanas o en el próximo mes de julio la zona de los 0,9880, que va a ser vital esta congestión de muy largo plazo. Temporalidad semanal, poquito. Simplemente ver la congestión de mediano largo. Atentos a ella, el domingo por la noche, 0,9430. Recordemos el pasado mes de abril, como ya le dio 2 intentos de quiebre a esta congestión de mediano largo y esta semana le ha dado otro golpe. Veremos a ver si la semana que viene, con otro golpe que le dé, tiene fuerzas para quebrarla y evolucionar por encima de la misma. Espacio temporal diario. Cuidado con la secuencia que nos deja la cotización de este par. Vemos la directriz alcista de mediano plazo que nos arranca el día 24 de enero, generándose el día 12 de marzo. Como vemos, probada el día 2 de mayo, rechazada la cotización al alza y quebrada finalmente el pasado día 20 de mayo. Atentos porque la tenemos sobre ella y sobre la congestión de mediano. Para que el AUD-USD siga movimiento alcista, debe de quebrar esta doble barrera la semana que viene. Si tenemos rechazos sobre esta doble barrera, en los primeros compases de semana, imprimiría presión bajista para ir de nuevo de visita a la congestión de largo de los 0,9325. Temporalidad de 4 horas, principales niveles de semana. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado, congestión de mediano largo, 0,9430. Nivel de corto y directriz que vienen acompañados en el nivel de los 0,9493. Principal resistencia para la semana que viene, 0,9493. Y la última en una congestión de mediano plazo en los 0,9566. Le podemos colocar otra incluso en caso de que adquiera potencia alcista en una congestión de mediano largo en los 0,9665. Última resistencia ya para la semana que viene. Por la parte de abajo, primer soporte y principal de semana, congestión de largo 0,9325. Siempre respetado, impecable, cada vez que llega la cotización, con sus respetos, con sus rechazos, con sus quiebres, sus confirmaciones. Será vital la semana que viene si decide ir la cotización a probar su fuerza. De quebrar el primer y principal soporte, 0,9325, recorrido amplio, hasta un nivel de corto en los 0,9217. Quebrado este nivel de corto en los 0,9217, nos iríamos en busca de otro soporte de la misma categoría en los 0,9122. 0,9122, el último soporte de semana. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, sobre todo vigilen muy de cerca los 0,9430 porque su quiebre le abre las puertas a niveles superiores. Nuevos rechazos de la congestión de mediano imprimirían presión bajista a la cotización del AUD-USD. Continuamos con el euro-yen, encontrando salvación de nuevo en el nivel de congestión de mediano de los 138,02, donde cotiza en estos momentos. Recordemos que ya encontró nivel de salvación en este muro de mediano el día 29 de mayo y también se acercó el día 21. En estos momentos, como vemos, en los últimos días de negociación de esta semana tiene ya capturada totalmente a la cotización. Seguramente se nos quede a dormir ahí todo el fin de semana si estas 2 horas de negociación que quedan de hoy viernes pues no lo impiden. Vamos a tirarle los retrocesos, los avances porcentuales
para ver los retrocesos que nos deja en términos mensuales desde que arrancó el día 1 de junio, mantiene unos retrocesos de un 0,59%, retrocesos mínimos en términos intramensuales desde que nos arrancó el día 8, la semana en el nivel de los 138,87, va a acabar con unos retrocesos abultados esta semana de un 1,28%. Temporalidad trimestral. Poquito que destacar, simplemente que las dos barreras más importantes están bastante alejadas, aunque ya tenemos más cerquita los 133,51. Esta congestión de muy largo, que siempre ejerce fuerza sobre la cotización, la tenemos ya más cerquita que la de la parte de arriba en la barrera psicológica de los 150. El muro nos pasa exactamente en los 150,08. Temporalidad mensual. Llamar la atención sobre la directriz alcista de largo, como vemos, lleva ya 3 meses consecutivos por debajo de la misma. Este rechazo en este mes de junio sobre los 139,41 le está haciendo daño de momento a la cotización. Mientras no recuperen los 139,41 no vamos a ver movimientos alcistas en la próxima semana. Y el precio de apertura anual, como vemos, ya nos queda un poquito alejado. Recordemos que desde el día 1 de enero nunca ha cotizado por encima. En los 144,81 tenemos su punto de apertura anual. En presión bajista, como vemos, la cotización del euro-yen en términos mensuales también. Nos vamos a temporalidad semanal. Apreciamos cómo los 139,41 mantienen imantada la cotización durante 5 semanas consecutivas y esta semana, como vemos, está tocando los mínimos de hace 2 semanas, de finales del mes de mayo, en los 137, un poquito por debajo de los 138. Atención, en términos diarios, en términos de temporalidad diaria, porque, repito, esta congestión será vital. 132,08. Si consigue apoyos el domingo por la noche cuando abra el mercado, intentaríamos recuperar los 139,41. Por el contrario, rechazos en firmes, la pérdida de los 138,02 imprimiría presión bajista buscando una congestión de mediano, también vital siempre en los 136,15,5, 136,16. Temporalidad de 4 horas y principales niveles de resistencia. El domingo por la noche, si encuentra apoyos, es lo único que le puede salvar a la cotización del euro-yen de seguir cayendo la semana que viene, que encuentre apoyos en los 138,02. Si esos apoyos se hicieran firmes en los primeros compases de la semana, recorrido amplio hasta la congestión de largo. Primera barrera de resistencia y principal de semana, 139,41. Quebrado el nivel, nos vamos al siguiente, nivel de corto en los 140,33. Y de los 140,33, recorrido amplio hasta otra resistencia de la misma categoría en los 141,70. Por la parte de abajo, la pérdida y el rechazo en firme de la congestión de mediano de los 138,02 imprimiría presión bajista. Nivel de corto, 137,07 como soporte. Otro soporte, congestión de mediano, 136,15. Va a ser el principal soporte de semana. Y desde ahí, quebrado este nivel, imprimiría muchísima presión bajista para ir en busca de una congestión de mediano largo en los 135,34. Quebrada esta, otro nivel de corto en los 134,76 sería el último soporte de semana. Como vemos ya, muy alejado a más de 300 puntos de la situación actual. La clave inmediata el domingo por la noche cuando abra el mercado, 138,02, vital para el euro-yen. Le vamos a tirar, que se nos ha olvidado, le vamos a tirar los avances, en este caso los retrocesos que nos marca desde el punto de partida anual la cotización del euro-yen. Recordemos que el punto de partida anual nos trasladamos a una temporalidad diaria porque no nos la pilla en temporalidad de 4 horas y le tiramos esos retrocesos que nos marca desde los 144,81 precio de apertura anual, unos retrocesos de un 4,66%. Retrocesos ya de mínimos tirando a moderados, ya para tenerlos en cuenta en este año 2014.
Bueno, terminamos el análisis de los principales pares de divisas. Ahora vamos a analizar más deprisa, simplemente con unos detalles, los más importantes y la colocación de niveles de otros cruces secundarios. Comenzaremos con el euro-libra, también se los detallo por si solo quieren ver algunos de ellos. Le detallo el orden de aparición. En primer lugar, el euro-libra, después el euro-AUD, del euro-AUD pasaremos al libra-yen, después veremos el dólar-CAD. Analizaremos también un poquito el dólar neozelandés con el dólar americano y también el euro con el dólar neozelandés para finalizar las cotizaciones de la plata y el oro. Rapidito vamos en estas secuencias porque al fin y al cabo son cruces secundarios mínimamente operados en el mercado y bueno, le damos un repasito. Vamos en primer lugar, como hemos detallado, con el euro-libra. Lectura importantísima. La lectura más importante nos la deja en temporalidad trimestral. Cuidado con la directriz bajista de muy largo que se nos genera desde el año 2008. Atentos a la misma porque después de pasar varios trimestres consecutivos golpeando e intentando quebrar al alza, se nos está desprendiendo de la misma. Lectura muy importante que nos dejan los inversores de largos y muy largos plazos. De largo plazo, de temporalidad mensual, la lectura a seguir es la directriz alcista que nos arranca en enero del año 2007 y que se nos configura en julio del año 2002. Atentos porque fue quebrada el mes de mayo pasado. Ya lo venimos detallando en análisis anteriores. Por la parte de abajo solo lo puede salvar de caídas potentes los 79,49. Esta congestión de largo plazo que será vital la semana que viene. Bueno, le hemos visto los principales detalles al euro-libra y le colocamos principales niveles de semana. Por la parte de arriba, primera resistencia, 0,8033. Como vemos en la imagen, salvavidas esta semana hasta que apareció el señor Mark Carney y precipitó a la cotización por debajo de la misma. Primera resistencia, 0,8033. Siguiente y principal de semana, delimitada por el precio de apertura anual del año 2013, convertida en congestión histórica de mediano largo, 0,8125. Como vemos, se nos ha agarrado durante muchísimas jornadas hasta que al final se nos ha desprendido de esta barrera importante. De hecho, principal resistencia de semana, 0,8125. Y desde ahí nos iríamos a la directriz de largo en los 0,8210. Muy alejado, poco factible, pero por si las moscas. Por la parte de abajo, primer soporte, congestión de largo, 0,7949. Atentos a este nivel, porque va a ser el primer soporte y principal de semana. De quebrar los 0,7949, recorrido amplio, hasta un nivel con gestión de mediano, 0,7865. Y otro, el último, que le colocamos en los 0,7804, a casi 200 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, 0,7949. Cuidado con este nivel, por la parte de arriba, mientras no remonten, mientras no recupere los 0,8033, nos vamos a olvidar de movimientos alcistas para este cruce la semana que viene y en jornadas venideras. Vistacito al euro-AUD también. Vistacito rápido, nos vamos a ir a una secuencia de temporalidad diaria para ver los detalles más importantes. Los detalles más importantes que nos deja el euro-AUD en el mediano plazo son los rechazos en firme durante varias jornadas consecutivas de la zona psicológica de el 1,50, como vemos, durante varias jornadas y desde ahí se nos está precipitando a la baja. Por la parte de abajo tenemos un soporte muy importante en el 1,4197, 1,4198 para la semana que viene. Es la única lectura que realizamos del euro-AUD. Nos vamos al euro con el dólar neozelandés. Movimiento bajista, potente, el que nos marca la cotización del euro con el dólar neozelandés. Atentos porque desde el día 1 de enero que la cotización de este cruce nos arrancó un poquito por encima del 1,67, ya retrocede un 6,67%, ya retrocesos moderados en términos intraanuales. Cuidado con esta congestión de mediano porque va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado en el 1,5588. 1,5588 va a ser el soporte que se va a encontrar primero y desde ahí le abriría puerta al principal de semana en el 1,5393. Por la parte de arriba, si encuentra apoyos en el 1,5588, atacamos la primera resistencia
en el 1,5736, congestión de mediano largo, y la principal de semana la topamos en una congestión de largo, 1,5854. Continuamos después de ver el euro con el dólar neozelandés. Nos vamos a libra-yen. Bueno, el libra-yen le vamos a marcar principales soportes y resistencias. Recordemos primero en temporalidad semanal con lo que pelea la directriz alcista de mediano largo. Como vemos, se nos ha posicionado ya durante 5 semanas por debajo de la misma, imantada totalmente, teniendo como eje central de operaciones la congestión de mediano largo de los 171,46, que es lo que imanta y es lo que apoya esta semana la cotización. Cuidado, sobre todo con el quiebre del precio de apertura anual de los 174,44, porque sería lo que imprimiría presión alcista importante para la semana que viene al libra-yen. Por la parte de abajo, mientras no nos quiebre los 171,46, no tendremos movimientos bajistas la semana que viene en el libra-yen. Nos trasladamos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales piezas de resistencia. Como vemos, la directriz alcista de mediano largo está ejerciendo muchísima fuerza de resistencia en los últimos compases de la presente semana. Hoy viernes, día 13, ha sido rechazada impecablemente en sesión asiática. Mientras no la remonte, no hay miedo de movimientos alcistas. Primer nivel de resistencia a nivel de corto. En alianza con la directriz alcista de mediano largo, ejercerá fuerza de resistencia en los 173,73. Quebrada esta fuerza, nos vamos a la principal resistencia de semana. Precio de apertura anual, atentos al mismo, 174,44. Quebrado los 174,44, nos vamos a un nivel de corto, en los 175,43. Y de los 175,43 imprimiría ya muchísima presión alcista hasta un nivel intermedio intrasemanal en los 176,18, a unos 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, nivel intermedio intrasemanal 172,68. Siguiente soporte y principal de semana, 171,46, congestión de mediano largo. Otro soporte en un nivel de corto, 170,33, el último que le colocamos ya para la semana que viene. Vistazo a la cotización del dólar CAD. Apoyos perfectos los que encuentra en la congestión de mediano largo del 1,0854. Será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le vamos a tirar los soportes y resistencias en temporalidad diaria, más que nada para ver las secuencias más cerquita. Por la parte de arriba, vital 1,0954. El quiebre de este nivel sería lo único que podría imprimir presión alcista a la cotización para buscar la congestión de muy largo en el 1,11. 1,1142, como vemos muy alejada de la cotización actual y tendría que vérselas también con la barrera psicológica del 1,10. Por la parte de abajo, si se desprende de la congestión de mediano, del 1,0854 imprimiría presión bajista. Soporte en una congestión de mediano, 1,0791 y quebrado este soporte hacia la congestión de largo de el 1,0654, a 200 puntos de la situación actual y muy cerquita del precio de apertura anual en el 1,0623. Última pieza ya de soporte para la semana que viene. Por la parte de arriba, vigilando el 1,0954, por la parte de abajo el 1,0854. La cotización, como vemos, se la está jugando entre esta barrera, esta franja de 100 puntos que será clave para la semana que viene. Le echamos un vistazo al dólar neozelandés con el dólar americano, cuidadito porque lo tenemos en máximos históricos. Le echamos el vistazo en temporalidad mensual. Recuerden esta barrera, congestión en el nivel de los 0,8811. Cuidado porque ya fue rechazado el pasado mes de mayo de ella y lo tenemos muy cerquita. Si tenemos el quiebre de los 0,8811, imprimiría presión alcista para largos y muy largos plazos. Deben de tenerlo en cuenta. Vamos a temporalidad diaria para trazarle las principales piezas de semana. Por la parte de arriba, dos piezas de resistencia. La primera y principal, 0,8811. Máximos históricos, congestión, muro, que no deja evolucionar al alza a la cotización, en fin. 0,8811 y el quiebre de este nivel nos llevaría a la última resistencia en los 0,9029.
Por la parte de abajo debe de perder este nivel, congestión de mediano en los 0,8634. De perder este primer nivel de soporte nos vamos al siguiente, 0,8522 y el último y principal de semana 0,8406, a 250 puntos de la situación actual, 260 prácticamente. Vistazo también a las cotizaciones de la plata y el oro. Detalle más importante que nos deja la cotización de la plata es el testeo de la directriz bajista de largo plazo. Cuidado con ella porque de momento y en el cortito plazo ya nos la ha quebrado. El jueves día 12, como vemos, nos la ha quebrado y lo que es más importante, está encontrando apoyos firmes sobre su precio de apertura anual, 19,47, que viene en alianza con una congestión histórica de muy largo plazo en los 19,50. Esta doble barrera, como vemos, le está sirviendo de apoyo. Mientras no la pierda para la semana que viene, están vetados totalmente los movimientos bajistas en la cotización de la plata. Por la parte de arriba, como vemos, nos queda muy alejado la resistencia importante de los 21,36. Por la parte de abajo, repito, solamente la pérdida del precio de apertura anual y de la congestión en la zona de los 19,50 imprimiría presión bajista para la semana que viene en la plata. Le iremos colocando los niveles para la negociación intradiaria día a día en nuestros análisis de primera hora de la mañana y después también en nuestros análisis en directo. Bueno, la cotización del oro, volvemos a la plata más que nada porque se nos ha olvidado medirle la salud en términos intrasemanales e intramensuales. Le tiramos desde el día 1 de junio, la cotización de la plata consigue unos avances muy abultados de un 4,88%. Mensaje bastante importante el que nos están dejando los inversores sobre la cotización de la plata. Desde su punto de apertura semanal, que arrancó en los 19,03 exactamente, va a acabar con unos avances también muy abultados, intrasemanalmente hablando, de un 19,68%. Como vemos, avances potentes desde su punto de partida anual en los 19,47 mantiene unos mínimos avances en términos intraanuales de un 1% en estos momentos. Vamos con la cotización del oro. La principal fuerza de resistencia que se va a encontrar en la cotización del oro la próxima semana, 1.287. Por la parte de abajo, el principal soporte, 1.255. Observemos la secuencia, la imagen perfecta que nos deja la cotización del oro sobre esta congestión de mediano largo plazo. Le medimos la salud también en términos anuales, mensuales y semanales. Desde su punto de apertura anual, en los 1.205, la cotización del oro consigue avances de un 5,82%, ya avances moderados en términos intraanuales. Desde el día 1 de junio también consigue avances del entorno del 2%, avances abultados, como vemos, y desde su apertura semanal, desde el día 8 de junio, también consigue esta semana avances abultados de un 1,80%. Bueno, señores, pues acabamos el análisis de previsión para la semana que viene del 16 al 20 de junio del presente año 2014. En Forex Índices estamos para ayudarle en cualquier duda o cualquier problema que tengan en el mercado. Nuestros teléfonos están siempre disponibles, los fijos, los móviles también, a través de Skype, correo electrónico, formulario de contacto de nuestra página, redes sociales, en fin, ahí se pueden poner en contacto con nosotros en cualquier momento del día. Cualquier plan de negocio que necesiten, cualquier plan de enseñanza personalizado, pregunten a nuestros alumnos, cualquier gestión de capital que necesiten, aquí estamos para atenderles. Nada más, buen fin de semana, buen negocio para la semana que viene y el lunes a primera hora de la mañana europea a las 5:30 GMT ya tendrán colocados nuestros análisis en formato de vídeo y a través y a lo largo de las jornadas iremos realizando lecturas y colocación de niveles para los principales pares de divisas. Nada más, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.